Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto y un honor poder presentar esta actividad, que además está cara al sentido que desde hace un año y medio más o menos estamos queriendo dar a la carrera de abogacía de UPAD, que asumió la actual gestión de la carrera. Ustedes saben que hicimos un cambio de plan de estudios, muchos de ustedes lo habrán sufrido por las complicaciones burocráticas del caso, etc. Pero precisamente ese cambio de plan está inspirado en lo que representa la charla de hoy, que es básicamente dos cosas. Una, darle un lugar a la carrera de abogacía como una parte importante del pensamiento latinoamericano. Traer el pensamiento latinoamericano a la carrera de abogacía. Ustedes saben que nosotros vivimos una terrible colonización cultural. Yo que me dedico a la filosofía del derecho, más todavía lo sufro, porque se supone que uno tiene que leer a alemanes y anglosajones para ser un filósofo. Y que pareciera que no hay lugar para el pensamiento jurídico propio latinoamericano. Si alguno de ustedes estuvo el día que le dimos el doctorado honoris causa al doctor Zaffaroni, recordarán que me tocó decir algo bastante parecido. Esta idea de recuperar junto a los próceres latinoamericanos, los próceres jurídico-políticos latinoamericanos. Porque no existen próceres líderes populares sin un acompañamiento. No estoy queriendo decir que solo sea el producto de una intelectualidad, ni mucho menos. Lo que digo es que hay un intercambio entre la teoría y la praxis, y toda praxis genera teoría y toda teoría genera praxis. Y en ese punto, la figura de Zambay es clave. El otro eje, además de incorporar el pensamiento latinoamericano, es acercar el derecho a la realidad. Hay un viejo jurista muy conocido que se llamaba Yering, capaz que en reales, en alguna de los civiles, oyeron hablar de Yering. Yering, que era un tipo muy lúcido, escribió un libro que se llamaba Jurisprudencia en broma y en serio. Un libro en broma, en el siglo XIX, hace casi 200 años. Bromeando sobre el cielo de los conceptos jurídicos. Como que los juristas son los tipos que manejan algo que está ahí arriba y que nunca se conecta con la realidad. Y a tal punto es así que la ciencia del derecho, la ciencia jurídica, la teoría jurídica, pasó a ser una suerte de limpiador de la escena directiva. Yo no sé si ustedes vieron una película muy famosa, quizá la más famosa de Tarantino, que se llamaba, en Argentina se llama Tiempos Violentos, y en inglés Pulp Fiction. Ahí hay una escena fantástica de un personaje que se llama el señor Wolf, o el señor Lobo, que era el encargado de limpiar. El señor Wolf soluciona problemas, y el tipo de problemas que solucionaba el señor Wolf era limpiar la escena del delito. Acababan de volarle la cabeza a un pibe dentro de un auto, imagínense cómo quedó el auto, lleno de cerebro y sangre, y el señor Wolf llegaba con una valijita y en 40 minutos dejaba el auto impecable. Y yo hace tiempo que vengo usando esa metáfora, el otro día la pude escribir también, para pensar cómo la ciencia del derecho lo que se encarga es de limpiar la escena del delito. ¿Sí? La historia está llena de sangre, la historia de los derechos está llena de sangre. Sin embargo, para los juristas la sangre no existe. Es todo limpio, prolijo y ordenado. Recién bromeamos. Es como si de un día para otro ponemos el derecho de huelga a la Constitución, de un día para otro una Constitución aprobada legítimamente desaparece, como esta, y aparece otra reformada por un gobierno de facto que convoca una convención constituyente donde el partido mayoritario está proscripto, donde después en el seno de la convención se ofende y se va otro enorme número de convencionales constituyentes, y entonces la voluntad popular está representada por unos tipos que representan con suerte el 30% de la población. Y ese es el poder constituyente del que nos hablan los constitucionalistas. Esta charla viene a traer luz sobre un episodio siniestro de la historia argentina, que fue la desaparición de un orden constitucional. Y con toda naturalidad, y no estoy hablando más de los profes de constitucional, que los quiero y los aprecio, muchos no están acá, pero seguramente a ninguno se le ocurre hablar, por lo menos demasiado, de la Constitución del 49. Total, ¿para qué? Si no está vigente, diría. ¿Y cómo es que dejó de estar vigente? No nos importa, porque nosotros somos juristas, entonces no tenemos nada que ver con lo que pasa en el mundo. Precisamente hacer actividades de este tipo lo que buscan generar es que ustedes, que queremos que sean abogados distintos, miren el derecho distinto y miren la realidad distinta, y sepan además de la existencia de algunos próceres desaparecidos de la historia oficial. Y uso esta palabra fuerte a propósito.
¿no? Así como recién charlábamos un filósofo del derecho como Carlos Pocio, que es otro desaparecido del mundo de las bibliotecas jurídicas. Así que no más, no los quiero aburrir, los dejo en presencia del doctor Chorbis y del doctor Kelly, que son los expertos en la materia, los que además llevan adelante la tarea de sostener un instituto que precisamente lleva el nombre del gran jurista Arturo Sampaio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar presentes en esta charla. Agradezco también a las autoridades de la UPAS, en la persona de Diego, no solamente por habernos prestado este bonito salón, sino también por permitir que se desarrolle esta charla sobre la Constitución de 1949, que, como bien decía Diego, tiene mucho que ver con el espíritu con el cual algunos compañeros se pusieron a repensar la currícula de esta carrera, y nos convocaron, con ese espíritu con el que nos convocaron algunos de los profesores para realmente construir otro derecho, porque desde este lugar del conurbano tiene que pensarse de una manera distinta, porque tiene que pensarse desde las raíces de la reivindicación de los derechos populares, porque esta historia que vamos a tocar tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con pensar desde nosotros mismos, pensar desde el otro, pensar desde aquellos que sienten la necesidad de construir una patria más justa. Como bien decía Diego, y lo suele repetir Jorge, que es verdaderamente uno de los maestros en esta cuestión, quizás como discípulo directo de Sampaio, uno de los que más sabe sobre esta cuestión, y lo dicen también, tanto Diego como Jorge lo dicen con una palabra fuerte. Vamos a hablar de dos desaparecidos, de una constitución desaparecida y de un jurista desaparecido. Es fuerte porque en realidad no se murió por ser reprimido por la dictadura, bueno, en el caso de la Constitución fue no solamente arrebatada del orden jurídico con una dictadura, sino que aparte fue torturada. De alguna manera el artículo 14 vino el marco de tortura de la Constitución del 49. Dicha esta barbaridad, lo que me parece, ¿por qué recurrimos a esa palabra fuerte de desaparecidos para hablar de esta Constitución? Porque en el ordenamiento jurídico de hoy prácticamente ni siquiera se menciona a la Constitución del 49 y ni se menciona a ese verdadero prócer jurídico que fue Arturo Enrique Sampaio, ¿no? Digo, realmente, si nosotros tuviéramos que poner a la altura de qué historia está este hombre tan desconocido en la mayoría de las casas de altos estudios, lo podríamos poner a la altura de los tipos primeros que pensaron la patria, de un Mariano Moreno, que también era abogado, de un Manuel Belgrano, de cualquiera de ellos que con su compromiso político construyeron el proceso independentista, pero también con su sapiencia jurídica, con sus aportes teóricos, construyeron también una estructura de ese Estado nacional que todavía se estaba apenas en pañales, una manera de pensar la Argentina también desde lo jurídico. Y me parece que de alguna manera quitarle el cuerpo a este gran jurista es una forma de privarnos a aquellos que hacemos derecho de un modelo, de un arquetipo, de algo que tenemos que pensar nosotros para significar nuestra propia práctica como juristas. Está claro que no fue gratis desaparecer a Sampaio ni desaparecer a la Constitución de 1949, que fue un proyecto deliberado, que fue un objetivo específico de aquella dictadura que se instauró el 16 de septiembre de 1955, aunque, como bien nos va a contar después Jorge, va a ser recién el 27 de abril de 1956, es decir, casi un poco menos de un año después, hace 60 años, hace pocos días, que se derogó esa Constitución por un bando militar.
Pero ¿por qué era tan importante ir contra esa constitución? Esa constitución que los constitucionalistas denotan, aquellos que aparecen en los canales de televisión opinando con un cosito que dice abajo autorrogado de constitucionalista. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué hoy es tan importante no discutirla en la mayoría de las formaciones jurídicas de todo el país? Porque sin duda que si aquella constitución estuviera vigente, no hubiese podido implementarse el modelo neoliberal de los 90 ni el modelo neoliberal que tenemos hoy. Si esa constitución hubiese estado vigente, el rol del Estado que atribuía a esa constitución, las medidas de carácter económico que planteaba esa constitución, la política económica de carácter constitucional que estaba en sus normas y particularmente en el capítulo 4, ¿no?, que hablaba sobre la función social de la propiedad, de la riqueza, de cómo la economía tenía que estar en función del bienestar del pueblo, de cómo los recursos naturales tenían que estar en manos del Estado, de cómo hasta incluso planteaba una forma de cómo computar para recuperar por parte del Estado empresas que habían sido privatizadas y que habían de alguna manera generado un montón de beneficios a aquellas, en general, empresas extranjeras que se habían apropiado de ese área específico, y esta manera de computar cuál era la plata que se le debía para recuperarlas fue una de las cuestiones más revolucionarias que planteó esta Constitución. Pero es importante entender, y esto lo decía muy claro recién Diego, que el derecho siempre es expresión de la correlación de fuerza de una sociedad. El derecho no es una cosa que viene desde el cielo, ni tampoco es, ahora que está de moda Moisés, ¿no?, que todavía no llegó a la parte donde a él le bajan del cielo las tablas de la ley con una ley escrita por Dios. Ni las constituciones ni las leyes están escritas por dioses, sino están escritas por personas, ni tampoco están escritas en piedra y no pueden ser transformables, no pueden ser cambiables, porque la Constitución es sin duda un pacto de convivencia entre aquellos que conforman una sociedad. Y por lo tanto siempre hay una correlación entre el proyecto de país que se tiene y la constitución formal. Porque como decía, esto Sampaio lo recoge mucho, ¿no? Digamos, decía un pensador europeo que se llamaba Lasalle, decía que había una constitución real y una constitución formal, ¿no? Que había siempre una correlación entre esa constitución real y esa constitución formal. La constitución real era la articulación de los pliegues del poder concreto de una sociedad, el cómo era esa sociedad, cómo se relacionaba entre sí, cómo era ese poder entendido como una relación. Yo no decía esto posterior, pero digamos, en realidad, digamos, en última instancia estaba diciendo estas cuestiones, e incluso basándose en los propios análisis de Aristóteles, que también recoge uno de los mayores especialistas que tuvo la Argentina en Aristóteles, que fue don Arturo Enrique Sampaio. Incluso lo que planteaba Sampaio, haciendo una lectura, si cabe, revolucionaria de Aristóteles, decía que Aristóteles hacía coincidir esa constitución real con la clase dominante, cosa que después viene a discutir, entre otros, Vidal Campos, en esta idea de embarrar la cancha que siempre tiene, y buscando una terminología etimológica que había usado Aristóteles, dice que en realidad hablaba no de la clase dominante, sino del sistema jurídico. Ahora, claramente, cuando Aristóteles estudia las constituciones, pensemos que en esta época no existía ninguna constitución escrita, pero él dice: estoy estudiando las constituciones, es decir, las relaciones de articulación de poder real de cada una de las polis, lo que hace precisamente es darse cuenta que en cada una de esas matrices existían clases dominantes que eran las que le ponían su impronta a esa sociedad. De alguna manera, esta tradición recoge esta idea de que lo jurídico no es algo que está puesto para toda la vida, por siempre y por los siglos de los siglos, sino que es una construcción
de una sociedad. ¿Y cómo era la sociedad que construyó esa Constitución que hoy nos queda en el futuro y no en el pasado? ¿Cómo fue esa sociedad que permitió esa Constitución jurídica que era de avanzada en todo el mundo? Y de hecho muchas veces fue copiada. Hasta el propio presidente francés lo convocó, o en realidad se interesó por la Constitución argentina de 1949, varias décadas después. O el presidente chileno, Salvador Allende, también tomó algunas cuestiones, o por lo menos su proyecto tomaba algunas cuestiones de ese famoso artículo 40, ¿no? Digamos que era uno de los 3 artículos que tenía el capítulo 4 que hacía referencia antes. De alguna manera, esa sociedad es la que permitió el cambio de correlación de fuerza de esa sociedad, la irrupción de la clase trabajadora en el escenario de la historia argentina a partir del 17 de octubre de 1945, es la que permitió que se plasme jurídicamente esta Constitución. Si no hubiese atravesado la historia argentina esa experiencia aluvional que fue el peronismo, esa experiencia de justicia social que fue el peronismo, esa experiencia de recuperación de la soberanía, entendiendo la democracia en su sentido más profundo, como hacer que el gobierno haga lo que el pueblo quiera, sin duda que hubiese sido imposible construir. De alguna manera esa Constitución, redactada por la pluma excelente y muy erudita jurídicamente de Sampay, es en realidad producto de esa correlación de fuerza de esa época histórica entre las clases trabajadoras y las clases dominantes que hasta ese momento en la Argentina habían construido un orden jurídico que tenía que ver con ese modelo agroexportador. La correlación entre el proyecto de la Constitución de 1853-60, que termina de ser impuesta a fuego en Pavón, en la batalla de Pavón, porque como bien charlábamos recién un rato antes con Diego, que pareciera para los constitucionalistas que el régimen jurídico constitucional nunca viene después de una batalla, y no existen regímenes constitucionales que no vengan después de grandes batallas. La gran batalla que fue previa a la Constitución del 49 fue sin duda el 17 de octubre, en la que el pueblo cambia la historia de la Argentina, porque la historia parecía ya echada, Perón estaba preso y parecía que nuevamente se iba a restaurar el orden oligárquico. Ya venían presionando las fuerzas tanto de la oligarquía local como del imperio a nivel internacional. Pensemos que en esa época, y hoy hasta nos haría ruido, ¿no?, la intervención de un embajador norteamericano que no solamente participaba de las marchas de la oposición, sino que hablaba en los actos, ¿no? Esto a nosotros nos parecería impensable que hoy el embajador norteamericano se presente en un acto, marche con la oposición y haga un uso de la palabra, ¿no? Sea uno de los oradores de un acto. Pero sin embargo, ese desparpajo tenía esa oligarquía terrateniente que se sentía dueño no solo de las vacas, sino de todos. Y que sentía que esos peones, que eran la gran mayoría del pueblo, no tenían derechos. Y que esos trabajadores que se habían creado al calor de la sustitución de importaciones, que se empezó a dar durante la década del 30, incluso a fines de la década del 20, en realidad no tenían ninguna clase de derechos, y que el vínculo, y esto es otra de las cosas revolucionarias que plantea la Constitución de 1949, que el vínculo, como dice la Constitución del 53, entre un empleador y un trabajador es un mero contrato que tiene las dos partes el mismo peso en la voluntad, ¿no? Cualquiera que haya desarrollado la experiencia de ser un laburante sabe que esto no es así y que se requiere una particular intervención del Estado para establecer esa que es, para la concepción de esa experiencia política de aquellos años, la clave para entender el conjunto de la sociedad, incluso en términos culturales, ¿no? Digo, el trabajo es la clave, es la llave para entender la atribución de derechos y de obligaciones de esa sociedad, para entender cómo se relaciona todo el sistema
jurídico y político, y en alguna medida podríamos decir también que es el sector dominante en esa constitución. Para decirlo en términos muy concretos, ¿no? Hasta en la marcha peronista, Perón era el primer trabajador. Perón decía: gobernar es crear trabajo. La clase trabajadora era la columna vertebral del movimiento. Todo giraba en torno a esa idea del trabajo. Y la dignidad del trabajador era precisamente lo más importante que había recuperado en términos políticos esa clase trabajadora. Más que recuperado, ganado por primera vez. Yo siempre recuerdo en una película una especie de documental que se llama Los Resistentes, uno de los viejos que todavía hoy viven, tener no sé cuántos años, pero que se llama Jorge Vázquez, decía: nosotros por primera vez, a partir de Perón, pudimos hablar de igual a igual con el patrón. Eso a nosotros nos parece natural. Sin embargo, para los argentinos y argentinas de esa época, hablar con el patrón no se podía ni mirarlo a los ojos. Esta es la dignidad del trabajador que viene a imponer ese proceso político y viene a plasmar jurídicamente esa constitución. Por eso esa constitución era subversiva, por eso esa constitución era peligrosa, por eso esa constitución había que sacarla de la faz de la tierra, por eso había que mencionarla solamente tangencialmente en las clases de derecho, como hacen hoy los constitucionalistas o los profesores de derecho constitucional, diciendo que estuvo mal convocada, ¿no? Seguramente, ojalá que no lo escuchen nunca en esta universidad, pero aquellos que estudiamos en la UBA escuchamos muchas veces que hay un error en la convocatoria. Uno de los que más ha estudiado que esto es una falacia es precisamente Jorge. Pero además, a renglón seguido de decirnos que estuvo mal hecha la convocatoria de la Constitución de 1949, nada nos dicen con la convocatoria de la reforma de la Constitución de 1957, que puso el artículo 14 bis, que les parece algo así como una panacea, realmente lo mejor de la Constitución de 1949 se podía resumir en un pedazo de artículo. Realmente esto no es así. Y la otra cuestión, que es una mentira flagrante por la cual se denigra la Constitución de 1949, es que esa Constitución estaba convocada solamente para garantizar la reelección de Perón. Es cierto que esto era una cuestión importante, aunque se debatió adentro si había que ponerlo, si no había que ponerlo, pero si esto hubiese sido el fin último de la Constitución, bastaba solamente con reformar un artículo, que era el que habilitaba la reelección constitucional, digamos. Pero claramente el objetivo de esa derogación fue precisamente acabar con ese capítulo cuarto, y en particular con el artículo 40, que un pensador nacional que se llamaba Raúl Escarabino Ortiz lo nombraba como el bastión de la soberanía. Por eso, y para terminar y no hacerla tan larga, me parece que es importante recuperar ese espíritu de la Constitución del 49, porque lo que no podemos pensar es que hay que restaurar esa Constitución. De hecho, el propio peronismo que volvió a gobernar no supo, no pudo, no quiso, no le dio la correlación de fuerzas para volver a establecer esa Constitución como hubiese sido justo de ser restablecida después de un largo proceso de facto que duró desde 1955 hasta 1973. Pero sí tenemos que empezar a pensar que la Constitución es un problema demasiado importante para dejarla solamente en manos de unos pocos abogados, y que la Constitución es una cuestión de todos, y que ese proyecto de país en donde queremos vivir es lo que tenemos que empezar a discutir. Y esa discusión constitucional es lo que nos va a permitir también empezar a cambiar la correlación de fuerza. Si hay algo interesante que se dio en nuestra América para traer por lo menos un cachito de ese pensamiento jurídico latinoamericano que tanto reivindicamos en esta casa de estudios, fue que el constitucionalismo social, en el cual se enmarca la Constitución de 1949, así como la Constitución mexicana de 1917,
digamos, se dio como una vuelta de tuerca más, como un escalón más, que es el constitucionalismo popular, que es meter a discutir la Constitución no solamente a los juristas progresistas, sino al conjunto del pueblo. Y así se construyó la Constitución de Ecuador, así se construyó la Constitución de Bolivia, así se construyó la Constitución bolivariana de Venezuela. Quizás uno de los grandes desafíos que tengamos por delante es cómo vamos a construir esa Constitución, pero para eso también tenemos que trabajar en el cambio de la correlación de fuerzas que nos permita tener una patria más digna de ser vivida. Muchas gracias por permitirme estar en esta importante reunión, no solo por el lugar donde se realiza, no solo por la concurrencia de todos ustedes, sino por el tema, que es de una principal actualidad, no solo para nuestro país, sino para los distintos pueblos hermanos que están en Sudamérica, delegando por efectivizar y continuar los proyectos populares de cambio social que están siendo atacados aviesamente desde los distintos sectores que pretenden restaurar un neoliberalismo en función de los intereses de grupos oligárquicos y en perjuicio de los pueblos. Cuando hablamos de Constitución, me parece que lo principal es ver qué entendemos por Constitución. Y en realidad la Constitución es un concepto complejo y que encierra una estructura multidimensional, cultural, económica, en la base jurídico-institucional en el vértice. Y además este concepto de Constitución tiene dos caras, tiene dos facetas. Una es la Constitución escrita, jurídica, estática, y la otra es la Constitución real, sociológica, dinámica, que es donde dirimen su fuerza los factores reales y efectivos de poder, tanto internos como externos, que rigen en una comunidad determinada y en donde dirimen la prevalencia en el marco de esa comunidad política. Y en el interín de estos dos sectores, estas dos caras de la Constitución, está la interpretación constitucional. La interpretación constitucional que también está sujeta al desarrollo de esas fuerzas políticas y sociales que priman en una determinada comunidad política. Bien señalaba recién Marcelo y acá Diego que el tema de la Constitución tiene un preclaro diseño en el pensamiento del alto pensamiento griego. Ahí en el pensamiento de Aristóteles definía gráficamente que la Constitución es los objetivos que se fija un pueblo, cuáles son los medios que ese pueblo se fija, esa comunidad política, cuáles son los órganos que esa comunidad política va a definir para cumplir ese objetivo. Y como en esa comunidad política, en realidad, el que fija esos objetivos es el sector social dominante, para Aristóteles y también para Sampaio, Constitución y sector social dominante son lo mismo. Es la Constitución reflejo de la prevalencia del sector social dominante. Por ello, me interesa también señalar otro concepto principal, que es el que se refiere al derecho. ¿Qué entendemos por el de qué es el derecho? En realidad, el derecho es una técnica social, producto también de ese determinado momento histórico, en donde los sectores sociales van definiendo a través de sus intereses y concepciones políticas, van definiendo el contenido de la norma jurídica.
Por ello, para comprender la Constitución, para comprender la norma jurídica, es indispensable ver cuál es la causa de esa norma, cuál es la finalidad que esa norma se ha logrado para ser dictada y cuál es precisamente la lucha para efectivizar el principio que se institucionaliza en esa norma jurídica en una determinada comunidad política. Por ello, para hablar de la Constitución de 1949, no alcanza con referirse exclusivamente a su articulado. Para hablar de la Constitución de 1949 es determinante conocer cuál fue su origen, cuál fue la finalidad que el pueblo argentino se fijó en ese periodo histórico, cuáles fueron sus resultados durante su breve vigencia y cuáles fueron las consecuencias y causas por las cuales se derogó dicho texto. Y para incorporar dicho texto en el plano de la historia constitucional argentina, vamos a hacer una muy breve referencia en lo que se refiere a la Constitución histórica. Vamos a pasar por la Constitución del año 49, vamos a ir viendo las consecuencias de los golpes de Estado que ha sufrido nuestro país, la supraconstitucionalidad de facto, y cuál es el contenido de la nueva arquitectura jurídico-institucional que está prevaleciendo en el nuevo constitucionalismo contemporáneo, del cual la Constitución de 1949 fue el umbral para llegar a dicho criterio. En realidad, la Constitución histórica de 1853 fue producto de circunstancias históricas que ustedes considero que la tienen bastante presente. Me voy a referir muy brevemente a cuál era la finalidad y cuáles fueron los motivos por los cuales dicho esquema histórico no se pudo lograr ni en su totalidad ni inmediatamente. En realidad, con esa Constitución de 1853, en la etapa concurrencial y ascendente del liberalismo, precisamente se tenía la intencionalidad de generar las condiciones jurídicas, el marco jurídico constitucional para desarrollar ese capitalismo liberal que se encontraba a mediados del siglo XIX en su fase concurrencial de desarrollo, donde todavía no había ingresado a su fase monopólica u organizada. Es decir, se trató de lograr con esos artículos que se sancionan en la Constitución histórica ese mercado interno amplio, supresión de las aduanas interiores, los derechos de tránsito, unificación de los códigos de fondo, a diferencia del modelo de Estados Unidos, un código civil, un código penal, un código de comercio, eran darle las condiciones a ese capitalismo liberal para que vengan las poblaciones y los capitales a desarrollarse, lo cual está debidamente explicitado en el pensamiento de Alberdi. Alberdi señalaba en su libro Bases y puntos de partida, cuáles iban a ser esos medios, esos instrumentos. Y esto está más claro en la segunda edición del libro Bases